Muy bien. Les agradezco su presencia, porque no siempre, usted no se preocupe, mire cuántas cámaras hay. Acá. 6 fijas, 2 robóticas, así que para donde quiera que usted gire, ahí será captada. Ok, perfecto. Qué placer Igualmente. tenerla aquí hoy en Frente a Frente, doña María Lidia Solano, directora de la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias, AIBA. Les decía que reunir a estos 3 personajes no es tan fácil. Así que me siento privilegiado de que hayan aceptado la invitación de Frente a Frente. Porque vale la pena hablar en medio del proceso electoral, hablar de la banca, hablar de su rol, hablar de los mensajes que yo por décadas, escucho de los candidatos presidenciales sobre sus ideales de la banca. Y hoy voy a trasladarle algunas preguntas de lo que he escuchado por tantos años para que ustedes me aclaren, por ejemplo, cuando aquí viene un político y me dice, no, es que la banca no está soltando créditos al sector agrícola. ¿Cómo si no suelta créditos al sector agrícola va a mejorar usted, Renato, el sector agrícola? Entonces, ¿qué mejor que los que saben de esto para ponerles un solo ejemplo? U otro comentario, me disculpan, sigo afectado de mis vías respiratorias, pero en tratamiento, perdón, tengo que pedirlo al aire, suban la temperatura para que no me afecte. Es que aquí, por los equipos, la temperatura debe estar baja siempre. Pero hoy, entre el equipo y mi salud, ayúdenme pero con... que póngase algo adentro, Por estar de coqueto. Un panda. Sí. Es que hay un espíritu materno, pero súper materno en toda mujer. Y así sentí sus expresiones hoy. Póngase un abrigo. Sí, una cosa. No salgas a la calle, niño, que te vas a enfermar hasta el pecho. No nos acordamos de las abuelitas nuestras. Claro. De las abuelitas nuestras. Sí, claro. Aquel sentimiento materno y de protección con uno. Bueno, los hipotíos nacían y no los bañaban hasta los 40 días. Estoy hablando de los 60, 50 en la zona rural. ¿Y qué pasaba si usted no baña a un niño después de nacer? Los pobres hipotíos andaban con los ojos cerrados que no los podían abrir los primeros 40 días hasta que los bañaban por primera vez. Les salían unas cosas que le llamamos... Escamitas. ¿Cómo le llamamos? Escamas, ¿no? Escamas, ¿verdad? Pero era pura suciedad. Tú no pasaste eso, Lucecita. Vos ya sos de los 2000. Ya con vos no te hicieron sufrir con los ojos cerrados los primeros 40 días después de que te parió tu mami, porque te bañaron al salir al nacer, al salir del vientre. Bueno, no crean, es estratégico todo para distendernos. No, Estoy ante la banca privada. No. Estoy ante el sistema financiero nacional. Entonces, tengo mis mecanismos para distenderme un poco, distenderlos a ustedes. Y qué bien, otra cosa que les escucho decir mucho a los que vienen a los programas, y sobre todo funcionarios del gobierno, nosotros creamos las condiciones. Me acordé de algo en este momento porque recuerdo a don Evasio Asensio hace algunos años como miembro de la Comisión de Banca y Seguros. Y nos hemos tratado con mucha camaradería y respeto siempre con don Evasio Asensio. No se crean las condiciones para bajar las tasas de interés, para que los préstamos sean más baratos. Y hay tantas cosas hoy que debatir con ustedes que por eso aprecio que esté hoy María Lidia Solano, directora de la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias, AIBA, don Mario Agüero, vicepresidente de la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias, otro viejo conocido. Así es, pero un gusto siempre. Siempre es un honor. Cuántas décadas de conocernos, de tratarnos, de dialogar y bueno. Y muchos temas. Y muchos temas. No tenía el pelo blanco cuando lo entrevisté por primera vez, pero yo tenía más cabello. Así es, bueno, desde hace muchos años. Y ya les decía de Evasio Asensio también, excomisionado de la Comisión Nacional de Banca y Seguros. ¿Qué tal, Evasio? Mucho gusto. Muy bien, Renato. ¿Lo noto como nervioso o no? No, estamos O muy distendido, y dice, qué distendido, miro a Renato. Escuchándolo ahí. Bueno, muy bien. ¿Qué decirles?
qué decirles así como introducción. ¿Ya tenemos preparada la pregunta, Lucecita? ¿O faltan algunos ajustes? Falta. Vamos a ver. Para usted, ¿qué rol desempeña el sector financiero privado en el país? Yo se lo doy a don Mario que... Sí, no, es la pregunta que vamos a formular, correcto. Es la pregunta que vamos a formular. Ah, claro. Es la pregunta que vamos a formular. Sí, claro. Siéntase libre, pero como yo siempre les digo, ¿verdad? Sin calumniar, sin difamar, sin injuriar, porque entonces me hacen caer a mí en esos delitos contra el honor, al leer los mensajes, al reproducir los mensajes de alguien que calumnia, que injuria, que difama, tanto a la que lee el mensaje, nuestra querida periodista Lucecita Madrid, como yo, somos arrastrados a una imputación. Entonces, evítennos eso. Y pregunten con claridad hoy que tenemos al sistema financiero nacional aquí. El sector bancario privado sigue siendo un pilar de la economía con mayor contribución económica entre 2024 y 2025. Tienen buenas cifras. El sistema financiero nacional se mantiene estable, líquido y bien capitalizado. Los bancos han ampliado la inclusión financiera a través de corresponsales y servicios digitales. El crédito ha impulsado el consumo de hogares y la inversión privada. Me van a hablar cómo está el crédito, cómo ha mejorado, en qué porcentaje ha mejorado. Pero claro, para algunos expertos tiene debilidades y retos. La banca reportó una caída en utilidades durante 2024-2025 por el aumento del costo del financiamiento. ¿Están de acuerdo? ¿De acuerdo? Persiste la exclusión financiera en zonas rurales y entre poblaciones vulnerables. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Y si no están de acuerdo, ya saben, aquí Pero a no, decirnos sí. las cosas tal como son. La demanda de crédito productivo es limitada por la baja inversión privada y pública. ¿O tienen alguna reserva sobre esto? Ya me lo van a decir. Factores externos como tipo de cambio, poca inversión extranjera e incertidumbre económica presionan al sistema bancario. Ya nos lo van a comentar. Miren, en conclusión, la banca privada hondureña es un actor clave, estable, líquida y fundamental para el crecimiento económico. Eso me lo han dicho expertos y lo hemos resumido de esa manera. Enfrenta retos reales como disminución de rentabilidad, limitado acceso al crédito productivo e incertidumbre macroeconómica. ¿Tienen incertidumbre macroeconómica en el sistema financiero? Porque casi todos esos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional nos llevan justamente a consolidar el aspecto macroeconómico del país. Pero bueno, ustedes me lo dirán después. Pero también oportunidades importantes para innovar e incluir a más personas en el sistema y apoyar el desarrollo productivo del país. ¿Cómo poder incluir a más personas? ¿Cómo bancarizar a más personas? Ese será una parte especial hoy en Frente a Frente. Excelente. ¿Cómo bancarizar a más personas? Y desde luego, no crean que no les voy a preguntar de las repercusiones en el escenario de que cierren las centrales de riesgo, porque la gente está con esa incertidumbre también. ¿Y quién mejor que María Lidia Solano, Mario Agüero y Evasio Asensio para que nos respondan a esta pregunta? Lucecita, ya con la pregunta oficial del programa, iríamos a una pausa y luego entramos en materia. Así es, en pantalla la pregunta de hoy. Para usted, ¿qué rol desempeña el sector financiero privado en el país? 9773-6065, nuestro número de WhatsApp para que pueda enviar sus comentarios, y también estará el posteo en nuestra cuenta de X, Frente a Frente HN. Para usted, ¿qué rol desempeña el sector financiero privado en el país? Envíenos sus comentarios. Muy bien. Bueno, vamos a iniciar de pie, mejor, más dinámica. Claro. Nos ayudan las pantallas, hay muchos gráficos, hay mucha información. Y voy a comenzar con el vicepresidente de la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias, don Mario Agüero, y una introducción del rol, que dice ahí, atrás suyo, el rol de la banca en el crecimiento de la economía hondureña. Sí, sí. Eso fuimos nosotros, Sí, no sí, Lucecita.
No, con mucho gusto. Bien, buenos días a la audiencia y a la radio también, que la escuchamos de frente a frente. Y agradecemos la invitación, Renato, de esta oportunidad a prácticamente 4 días de las elecciones generales. Creo que es bueno para la sociedad también oír temas que muestren el rol que jugamos diferentes sectores en la economía. En este caso, pues nos corresponde hablar del sector financiero, bancario. Acordémonos que el sector financiero es más amplio, ¿no? Porque abarca también cooperativas, otorgantes de microcrédito, etcétera. Así que la idea es presentarles, pretendemos explicarles bien cómo funciona el sistema, cómo contribuimos al país, cómo contribuimos a los planes de gobierno y sobre todo la importancia para la persona natural, las personas, el común de la gente que confía en nuestro sistema financiero para depositar su esfuerzo diario, que es el ahorro. Así que la idea es ir avanzando. Hay temas, como bien hemos platicado con usted, que son temas de controversia. Creo que se pueden abordar perfectamente sin entrar en una controversia tan radical. O sea, todo requiere mejoras, todo requiere revisión, el proceso es muy dinámico, el sector financiero en todas partes del mundo es sumamente dinámico, tiene que ser muy tecnológico, ¿verdad? Las relaciones con el exterior se hacen mucho a través de la banca, así que esperemos darles una visión en la cual quedemos informados todos los hondureños. Bueno, entonces, como yo conozco el comportamiento de los televidentes, esta hora es clave, esta primera hora es clave. Ahí está la obrera hondureña, la mujer hondureña que trabaja haciendo el desayuno, pero apresurada para llegar a su trabajo a tiempo. Lo mismo el marido, los hijos. Por lo tanto, entremos con un tema que ha generado muchas expectativas. Ese de las centrales crediticias. Comencemos por ahí que hay tiempo para abordar todo lo que yo he anunciado. Muy bien. Yo le preguntaba a unos expertos ayer, ¿cómo podría justificar un Estado la clausura o cierre de las centrales de riesgo o centrales crediticias? Y me decían, por abusos en el manejo y venta de información sensible, por errores sistemáticos que afectan la reputación financiera de ciudadanos, por falta de mecanismos transparentes para corregir reportes equivocados y prácticas que violan derechos de protección de datos personales. Esto que digo yo de posible justificación de un Estado para cerrar sus centrales crediticias, ¿pasa o no pasa en Honduras con las centrales de riesgo que tenemos? Espero la opinión de los tres. Evasio. Tal vez le vamos a dar al ex regulador que él explique cómo se maneja y cuáles son las previsiones que toma el regulador para que eso no pase. Muy bien, muy bien. ¿Verdad? Buenos días. Gracias, Renato, por la invitación. Y bueno, vamos a tratar de ilustrar un poco realmente sobre todo con el título, centrados en el título, el rol que cumple la banca para las economías de los países. Y precisamente a la pregunta, precisando la pregunta, lo de la central de riesgo, quiero como ilustrar un poco por qué van como adoptándose estas prácticas, sobre todo donde el Estado como tal, el sistema financiero, como usted bien lo puntualizaba al inicio del programa, que es la columna vertebral de la economía de cualquier país, no solo de Honduras, de cualquier país del mundo, pero que esto, por el rol que cumple, a la vez son negocios de confianza, donde ¿quién es el primero que confía en un sistema financiero? El ahorrante. Claro. El ahorrante. Y entonces, esa confianza se gana realmente adoptando buenas prácticas para gestionar sus riesgos y administrar esos recursos del ahorrante. La propia Constitución de la República manda o delega en el presidente de la República
ejercer la vigilancia y el control de la banca. Y esto, ¿cómo lo hace? A través de un ente especializado como es la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, y que opera con una ley especial. Y es la propia ley de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros que establece en uno de sus artículos que le requiere la propia ley al ente supervisor establecer y mantener actualizada una central de riesgos o central de información crediticia y que mantenga toda esa información disponible para un sistema financiero, pero que a la vez esté disponible para generar todos estos análisis que el Estado como tal, a través de su ente especializado, a través de una banca central, tenga información para generar análisis de inteligencia e incluso para generar análisis de políticas públicas. Pero, como desde 1995, como 1996, como el Estado ha venido, aunque la Constitución es de 1982, pero la comisión se crea en 1995 y es donde ya se definen roles, donde se crea un ente especializado, pero sobre todo que modernice toda la gestión. ¿Para qué? Todos sabemos la historia de allá de los años 90, cuánto desorden hubo, cuánto ciudadano perdió sus ahorros. ¿Y por qué? Porque no había una supervisión eficaz y porque el propio ciudadano también no tenía información para tomar decisiones y que le generara esa confianza a dónde confiar sus ahorros. Y es en esos años cuando se aprueba el Congreso Nacional la ley de la Comisión de Bancos y Seguros y a la vez la ley del sistema financiero. Y miren, solo quiero leer, por ejemplo, cómo se fundamenta esa ley del sistema financiero. Dice la ley del sistema financiero en su considerándum 1, que son los que fundamentan la ley y los artículos que son los que desarrollan pues, la ley como tal. Pero dice en su considerando 1 que el desarrollo del país requiere que los ahorros generados por los hondureños sean invertidos en condiciones de absoluta transparencia y eficiencia y que además la administración sea prudente, honesta y responsable. El propio artículo de la ley del sistema financiero. Y el considerando 2 lo acentúa más. Dice que es necesario que los países actualizar el marco legal aplicable a las instituciones que cumplen la función económica, oiga bien, la función económica de intermediación financiera, propiciando que adopten las mejores prácticas internacionales y en la administración de los ahorros del pueblo hondureño. O sea, eso es un rol privilegiado que le manda la propia Constitución y las leyes, como la ley del sistema financiero y la ley de la Comisión, al sistema financiero, al sistema bancario. Y es por eso, y en uno de los artículos, creo que es el 2 de la ley del sistema financiero, todavía lo acentúa más, dice, declara la actividad de intermediación financiera como de interés público. Y a la vez le dice, desarrolle y administre todos estos recursos con prudencia, que genere esa confianza, que contribuyan realmente al desarrollo económico. Vamos a ver, aquí le va a preguntar un inexperto en cuestiones de banca, pero que soy usuario de la banca, ¿cómo? ¿Qué hondureño? Sí, hay millones de hondureños que no están bancarizados. ¿Y cómo nos gustaría que todos estuviésemos bancarizados? Porque todos bancarizados, todos tendríamos las mismas opciones de solicitar un crédito, ¿verdad? Miren, solo les voy a pedir algo. Entre más sencillo sea el lenguaje de ustedes, mejor. Entre más se conecten con la gente, mejor hoy. Y las personas estoy seguro que les van a preguntar también de la manera más sencilla.
Fíjense bien, decir, yo como cliente de la banca, yo no tengo ningún desacuerdo con que exista una Comisión Nacional de Banca y Seguros. Me siento más protegido. Se siente protegido. Siempre y cuando cumpla su rol. Siempre y cuando cumpla su rol con quienes somos clientes de los bancos y que actúe con independencia también en la regulación de los bancos. Ahí yo estoy clarito, pero clarito. No, mi pregunta en este momento así, porque eso creó incertidumbre. Después yo escuché a algunos políticos que dijeron, no, nuestra candidata no quiso decir eso de que va a clausurar las centrales de riesgo. Lo dijo en general, pero como eso quedó como una información confusa entre la gente, yo me gustaría que hoy nos explicaran qué implicaría para el Estado de Honduras el cierre así, literal, de las centrales de riesgo. ¿Qué implicaría eso? Por favor, María Lidia. Bueno, como la función de la IVA es tratar de bancarizar casualmente, ¿verdad? Lo que yo me puedo imaginar sin una central de información crediticia es que dejamos a la banca sin herramientas para seguir volando, ¿verdad? Porque usted pierde la información buena y también la información adversa de todos los usuarios del sistema bancario, todos los usuarios prestatarios del sistema bancario, que son, Renato, alrededor de 1 millón de personas, ¿verdad? De 1 millón de personas. Entonces, ¿qué va a suceder? Todo lo que usted ha acumulado como buen pagador se pierde. ¿Y cómo va a venir un banquero a darle el siguiente préstamo si no tenemos esa información? Entonces, lo que nosotros sentíamos desde el punto de vista de AIVA es que como la función primordial, como bien lo decía don Evasio, es cuidar los ahorros del público, tendría entonces la banca que ser mucho más cautelosa en el prestar, porque no voy a tener la información, ¿verdad? Se convierte usted en un piloto que solo puede manejar cuando el cielo esté totalmente despejado. Y eso lo que va a significar es que solo cuando yo tenga suficiente data que usted me pueda suministrar, yo le voy a poder dar un crédito. María Lidia, me decía el otro día un economista muy influyente en el país, que es candidato presidencial, Nelson Ávila. Esa es una propuesta tonta, Renato, me dice. ¿Qué habría? ¿Qué consecuencias habrían? Menos préstamos, préstamos más pequeños, tasas de interés más altas, más requisitos y garantías. Pero bien, yo quiero ser hoy muy justo y objetivo. Ustedes como AIVA le solicitaron información al partido que propuso esto de qué realmente es lo que pretendían con este anuncio que cerrarían las centrales de información crediticia, porque hubo gente que se preocupó. Va a sacar préstamos, va a sacar en el comercio esto, lo otro, sabiendo que como van a cerrar las centrales de riesgo, ya no va a pagar esa deuda con que se comprometió. Esa era una de las principales preocupaciones y por eso me dijo Nelson, esa es una propuesta tonta. Pero yo no sé si ustedes consultaron realmente hacia dónde iba orientada la propuesta. Muy bien. Tal vez en la ruta que plantea Renato de explicar en palabras simples este tema. A ver, la intermediación financiera es la forma de hacer banca hoy y siempre. La banca capta recursos del ahorrante, que son de ellos y que tienen ellos una constancia que es su cuenta de ahorro o si no en su sistema tecnológico, ahí aparece qué es lo que tiene en el banco, es de ellos, propiedad del ahorrante, de todos los hondureños. Y prestarlo, ¿ya? O sea que utilizamos el ahorro de las personas y se lo prestamos al sector productivo de la economía hondureña, al sector de consumo, al mismo gobierno, y tenemos que asegurarnos de que hay un repago de eso, ¿no? Eso permite que la economía avance, ¿no? Estamos captando y estamos colocando, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre, Renato? Hace 30 años, cuando no existía la Central de Información Crediticia, antes llamada Central de Riesgo, usted como entrando al mercado laboral, bueno, me gradué de la universidad, tuve la suerte de que no tenía que trabajar tal vez, entonces voy y quiero conseguir un crédito para cualquier motivo, comprar un automóvil, seguir estudiando, entonces voy a mi banco hace 30 años y que viene de su banco y le dice, mira, tenés que conseguirme constancia
de seguridad, de que no tenés antecedentes penales, de que tenés un buen comportamiento crediticio, de que sos una persona que habite... Bueno, eran unos folders que tenían que llegar al banco y con esos el banco entonces tomaba la decisión. Eso tomaba tiempo. Y no, fíjate que te falta un papel, anda a recogerlo. Y eso tomaba y tomaba tiempo. Ahora no. Hay un ejemplo que tiene María Lidia, que ahora entra el banco, la información que tiene el banco es la misma información que tiene el ahorrante o el que quiere crédito. O sea, no es información secreta. O sea, la persona que solicita el crédito sabe qué información hay en la central de información crediticia. Claro, así es. ¿Ya? Entonces, se facilita mucho, ¿no? Eliminar esa herramienta sería un retroceso único en el mundo. Pues todos los bancos, todos los países en el mundo tienen una central de información crediticia o central de riesgo, como se le llama. Entonces, yo creo que en ese caso es esencial. Con respecto a la pregunta, si esto hicimos una consulta, ¿por qué se pensaba así? Correcto. Bueno, la verdad es que invitamos a los candidatos a la presidencia a reuniones en AIBA y estos temas se tocaron y yo creo que al final creo que todos compartían que la herramienta es una herramienta valiosa, al menos con lo que nos reunimos, ¿no? Solo díganme algo, porque no vamos a quedarnos solo hablando de centrales de riesgo. Aquí el rol de la por banca supuesto. privada es enorme y aquí hay varios temas y aristas que abordar. Sí. Vamos a ver, ¿qué es lo que yo he escuchado? ¿Es incluyente la central de información? Hay varias. ¿Es incluyente? ¿Es democrática? ¿Es equitativa? ¿No hay sesgos para favorecer a unos? ¿No facilitar las cosas para otros? ¿Nuestras centrales de información crediticia, María Lidia? Yo se lo contesto y sé que así es. Primero es incluyente. Todo el que tiene un crédito, ya sea que sea chiquito o ya sea que sea grande, a través del sistema financiero está ahí. ¿Es equitativa? Sí es equitativa, porque la misma información que el banco tiene en su balance es la que le traslada a la Comisión Nacional de Bancas y Seguros y ellos permanentemente están viendo que no hay error. Y si hubiese error, tienen la autoridad, mediante sus normas, de hacer un llamado de atención a los bancos y darle hasta un tiempo perentorio para hacer las correcciones. Se pueden dar los errores y eso sucede. La otra pregunta que usted seguía... Yo le dije equitativa, incluyente... me encanta lo de equitativa. ¿Sabe por qué? Porque en la banca de personas, principalmente, que creo que es la mayor parte de nuestra teleaudiencia, en la banca de personas usted no entra con el apellido de su papá a la central de información crediticia. Ya, usted entra como persona y como persona va a tener un score. Y si el score dice que usted está arriba de 600 y pico, usted le van a dar el crédito inmediatamente. No tiene que llevar el apellido, no tiene que llevar a la mamá, al tío, al político, no tiene que llevar a nadie. Va a ser un proceso automático en donde el banco va a decir, yo hoy quiero crecer en mi banca de personas, voy a hacer una corrida, voy a identificar la gente que tiene tal porcentaje para arriba y los voy a llamar para ofrecerles crédito. Y eso es, claro. Ahora, ¿qué quisiéramos nosotros como AIBA? Que nuestra responsabilidad dada por los señores banqueros es la inclusión financiera. Eso es una de las metas de nosotros. ¿Qué quisiéramos? Yo quisiera, por ejemplo, que todas las compañías que venden productos del agro, las famosas agropecuarias que les llaman, que no solamente están en Tegucigalpa y San Pedro Sula, pero en el interior del país, que ellos también, porque ellos son comercios, pero que ellos también tuvieran como una obligación de reportar los créditos que dan a ese chiquitito, a la central de información crediticia, porque eso haría que el productor agrícola que hoy no participa del sistema bancario, donde siempre van a ser las tasas de interés más bajas que en los otros áreas no bancarizadas, tendría opción de decir, miren, a mí quien me ha dado crédito ha sido mi agropecuaria de Guaymaca, pero ahí yo tengo la certificación de que he recibido créditos por 40,000 lempiras cada año, los he pagado y con eso que esté en la central de riesgo, voy a ir a un banco cuando quiera crecer.
¿ya? O cuando me quiera formalizar, que son dos palabras bien importantes, porque a veces la gente no se quiere formalizar y quiere entrar a un banco. Eso no se puede, ¿verdad? Porque en el banco se tiene que formalizar para cumplir con las leyes de la República. Pero sí es incluyente, sí es transparente, sí no es discriminatoria. Y después, tal vez don Evasio nos puede contar, cuando se han dado circunstancias macros que ameritan hacer revisiones de las reglas de esa central de información crediticia, se han dado. Ya me lo va a decir, ya me lo va a explicar, don Evasio, por favor, ya me lo va a explicar. Me encantó esa expresión. A usted no forma parte de una central de información crediticia por el apellido de su papá, Renato. No, es por el récord, es por lo que usted ha construido en su historial. Miren, a mí me pasó hace poco algo que fue como un golpe al hígado con una casa comercial. Está pensando en algo, bueno. A mí me gusta hablar con ejemplos. Me gusta ser coherente. Solo así la gente le cree a uno como es. No hay duda. Yo tengo una casa comercial donde generalmente saco todos mis electrodomésticos de hace 25 años. Me casé hace 30 y pico de años. Casi siempre ahí los he sacado. Algunas veces se los pago al contado, otras veces se los pago al crédito. Nunca les he quedado mal. Además, me gustan los productos que distribuyen. Solo que yo tengo un problema. Por la naturaleza de mi trabajo, porque no soy tecnológico, porque no me conecto en línea, porque me gusta andar en la calle viendo todo. Se le olvida, Pablo. Se me olvida. No es que se me olvida, me atraso. Me atraso en pagar la cuota cuando corresponde. Llega un día y miro que en esa casa comercial también dan préstamos. Y me interesó, dije yo, ¿aquí prestan? Yo no necesitaba del préstamo. Pero escuché que viene la muchacha que atiende, déjeme revisar aquí, dice, el perfil suyo, le dice al otro muchacho que estaba sacando dinero en efectivo. Y me entra la curiosidad. Óigame, le digo, búsqueme cómo me tienen calificado a mí. Renato Álvarez Vázquez, ciudadano del Porvenir, Francisco Morazán, Honduras, nacido el 2 de diciembre de 1960. La muchacha pensó que yo le iba a decir, quiero sacar un préstamo aquí, dinero en efectivo. Don Renato, me dice, está mal calificado, me dice. Óigame, me tenían con la peor calificación porque nunca pago al día. Óigame, ese fue un golpe para mí, a mi ego, que Dios mío, ¿cómo es posible? Les digo, 30 y pico de años aquí, nunca he dejado de pagar. Pero es que hay veces que lo llaman, dice, cuando se atrasa 5 o 6 días por una cuota. Me quedó de elección. El nombre de uno en las centrales crediticias de información es producto de la responsabilidad de uno para pagar hasta en el día preciso. Yo me estoy justificando y se lo digo con toda franqueza, es por la naturaleza de mi trabajo y porque me gusta andar haciendo las cosas personalmente. Yo no sé ahora cómo me tiene porque he seguido sacando artículos, pago a tiempo y me imagino que ya mejoré. Claro. Que si llego a pedirle 50,000 lempiras me los dan, caí. Sí. De lo que le demandaba a María Lidia para ir a la primera pausa comercial. Es que eso, un punto muy importante, el tema de si es incluyente la central de información crediticia. Creo que tanto María Lidia como don Mario explicaban realmente muy bien por qué es incluyente, por qué es equitativa, pero también hay que ver la valoración que hace el propio Estado con los análisis que se derivan de la propia información que se extrae de la central de información crediticia. Y una es que determina las necesidades de las personas de esos accesos al crédito. Don Mario lo decía y así muy rápidamente lo explico. El mercado está por el que demanda el crédito y por el oferente, pero el Estado ve con toda la información que extrae de esa central de información crediticia, que son de las datas de los bancos, dice, bueno, me interesa
como política de Estado, generar políticas públicas para ir generando inclusión financiera, para ir propiciando que la gente tenga acceso a un crédito. ¿Y de dónde cree que se puntualiza y se determina realmente cómo el Estado debe de generar una política pública y que el sistema también le genere esa confianza para empezar a incorporar a aquellos emprendedores, aquellos jóvenes que vienen, como lo decía, saliendo de una universidad, de un colegio, lo que sea, de un área, de una formación técnica? Es la propia, los análisis que se generan de ahí, es que se facilita realmente con qué productos va a salir la banca, qué disposiciones puede sacar el Estado para tratar de hacer más incluyente. Le entiendo las perfectamente que necesitamos de políticas públicas claras para volver todavía más incluyente este asunto del que estamos hablando. Sí, así es. Y no sé si necesitamos de alguna reforma, porque antes de que interviniera usted, es la pregunta que les iba a formular. Pero díganme, ¿cómo ser más inclusivos todavía? ¿Cómo ser más inclusivos todavía? Para que esa gente ya con opción bancarizada pueda tener opciones a préstamos, pueda facilitar sus emprendimientos. ¿Políticas públicas orientadas a algunas reformas, María Lidia? Sí. Yo le voy a dar un ejemplo que sucedió en este gobierno. Hubo un año en que hubo una sequía grande en el campo y como consecuencia de eso, en las siembras de primera, que le llaman, hubo muchas personas que no pudieron pagar sus créditos porque no hubo buena cosecha. Y yo, refiriéndome al caso que dice don Evasio, probablemente el regulador vio que se estaba deteriorando la cartera de los productores agrícolas y vino con una resolución que le permitió a la banca que agarráramos ese crédito vencido, lo reestructuráramos para vencer en la segunda cosecha y que no lo calificáramos con la adversidad tradicional, ¿me explico? Sino que lo pusiéramos en una categoría de mirada, digamos, atenta, que es lo que nosotros le llamamos categoría 2, ¿verdad? De mirada atenta, pero al dejarlo calificado ahí y permitirnos la reestructuración, aquellos que les había ido mal, porque no hay que generar la mala práctica, ¿verdad? Hay que generar siempre. Entonces, eso se pudo hacer. Y fíjese que pasó sin novedad el problema de la sequía que hubo en ese año. Entonces, ahí tiene usted un ejemplo en donde un regulador atento y probablemente también un presidente de la República atento dice, aquí va a venir un problema en el campo porque hay sequía, tenemos que darle el respiro para que cuando ya entre el invierno y hayan mejores cosechas, que esta gente pague su crédito y no quede permanentemente fuera de la... Yo les entiendo que me están diciendo que hay más márgenes de reformas y de políticas públicas eficientes para que a través de las centrales de información crediticia mucha gente pueda acceder a los bancos. ¿Estamos? ¿Estamos? Total. ¿Está bien formulada la pregunta? Perfecto. Ok, ¿tenemos márgenes entonces? Sí, miren, es un proceso dinámico. O sea, las regulaciones y las leyes deben ser revisadas continuamente porque el mundo es cambiante. O sea, no somos una isla, nosotros tenemos relaciones como bancos con corresponsales, con organismos internacionales y por lo tanto tiene que estar en continua revisión. La Comisión Nacional de Banca y Seguros saca un informe anual que es sobre inclusión financiera. ¿De dónde extrae la información? Género, tamaño del crédito, buenos pagadores, malos pagadores. Saca un informe muy completo que le permite, como bien dice Evasio, tomar decisiones de política económica. ¿Ah? Sabemos, por ejemplo, de información que obtiene la CNBS, de la Central de Información Crediticia, que las mujeres son mejores pagadoras que los hombres. ¿Ya? Entonces, si queremos incentivar que, las mujeres en Honduras tengan más acceso al crédito, pues se define una normativa que incentive eso. En ese tema, Renato, colaboramos totalmente con el regulador. O sea, el regulador, hay un proceso de consulta socializado
en la cual se manda la normativa, se revisa, obviamente la decisión final es del regulador que tiene la autoridad para ello, pero estamos en ese proceso continuamente. Entonces sí, márgenes de mejora, claro que los hay toda la vida. Correcto. Me ha impactado con eso. Comprobado en las centrales de información crediticia, la información que manejan los bancos, que las mujeres son mejores pagadoras que los hombres. Si es que uno lo nota en los trabajos, muy difícilmente una compañera, una mujer obrera, en el mismo trabajo, anda pidiendo dinero prestado. Y vos, préstame tanto, mira que me quedé sin esto para comprar la leche, mira que me quedé sin esto y tengo que pagar esto. Las mujeres son muy prudentes. El hombre, vos, préstame 5,000 lempiras y con toda la intencionalidad que no se los va a pagar. Después ya no le hablan a uno. Ese es enemigo. No, me encanta por asuntos de género, porque siempre ha estado relegada a lo que me dicen de las mujeres. Y cuando dice Mario Agüero, una política para estimular todavía a las mujeres, porque son pagadoras, para que tengan acceso a más créditos y sus emprendimientos se fortalezcan, me parece una brutal sugerencia, para decirlo de otra manera. Entonces, queda claro que cerrar centrales de riesgo así literalmente es restringir el crédito. Y al restringir el crédito, lo que le viene a usted es el crecimiento de la informalidad y la usura. Y ahí estamos peores, porque cuando se cae en la informalidad, es bien difícil progresar. No se pagan impuestos, el Estado desmejora, y los informales tienen acceso al crédito, no tienen acceso al crédito. Entonces, ¿qué sucede cuando crece la informalidad y usura? Prestamistas informales, intereses abusivos, cobros coercitivos, y algunos por no pagar hasta los han matado, los usureros los han matado. Entonces, hay otra cosa peor, el sistema financiero opera a ciegas. Aumenta la morosidad futura, crecen las provisiones que deben hacer los bancos, el sistema se vuelve más frágil, los bancos pueden limitar créditos estratégicos como vivienda y MIPYMES. Cae la confianza de inversionistas nacionales y extranjeros, se afecta el historial crediticio de la población. Me decía ayer un economista, no diga mi nombre, Renato, el cierre total de las centrales de riesgo tendría más efectos negativos que positivos para la economía hondureña. Es un movimiento que aumenta la incertidumbre, encarece el crédito y afecta directamente a la población que depende del sistema formal. Un punto, Renato, le quita mucha competitividad al país. Obvio. Porque ¿cuánto nos valoramos cuando un gobierno contrae un convenio con el Fondo Monetario? Que es un elemento muy positivo por todas las carencias que tenemos como país. Pero, ¿cuáles son unos de los indicadores que pesan mucho para que el Fondo Monetario suscriba un convenio con un país? Es que tenga sistemas, ¿cómo se llama?, de supervisión, de información y tener sistemas financieros sólidos. Y quitarle, como bien lo decía María Lidia, una fuente primaria de análisis a un sistema financiero, pues lo manda, como dicen, a ser aventurero con los negocios. Muy bien. Eso le quita mucha competitividad al país. Una autocrítica, si es que la hay. Este asunto de volver todavía más inclusiva y equitativa a las centrales de información crediticia, más que depender del sistema financiero, depende de políticas públicas. Políticas públicas. Y normas. Y normas, obvio, políticas públicas. Políticas públicas orientadas vía decreto o con normas. Pero eso ya es más sector público que privado para ustedes entonces. Yo quisiera decir, no sé, de que se ha comenzado, pues, y tal vez tenemos unos 5 años de hacer más educación financiera al usuario. Y se ha avanzado muchísimo. La Comisión de Bancos también nos ha ayudado con programas de educación financiera. Pero yo, María Lidia Solano, quisiera ver algo. Yo quisiera ver documentos más sencillos cuando la gente llega a los bancos a firmar
para que puedan tener la capacidad de entender lo que están firmando. Fíjese que con lo que usted me decía, ¿verdad? Yo a un Renato, que yo sé que es un hombre ocupado, yo le sugeriría si saca un préstamo. Renato, domicilialice el pago de esa cuota a su tarjeta de crédito, para que usted no tenga que andar con dos cifras en la cabeza. O sea, la cuota del préstamo se le vence el 5, entonces que se la debiten pagando la tarjeta de crédito se le vence el 25, usted viene y pagó su tarjeta de crédito. Recomendación sencilla, recomendación sencilla. Solamente se tiene que acordar de una fecha. ¿Por qué cree que ahora ya no me cortan la luz más seguido? Porque le están cobrando. Correcto, porque dije yo, no puede ser, hombre. Sí, entonces ya me lo deducen de mi cuenta. A todos nos ha pasado, correcto. Ahora, sí me molesto, y le reclamé a Eric Tejada el otro día, les agarró por estarme cortando la luz. Yo decía, ya esto es por otra cosa. Sí, entonces fui al banco. Óigame, si ustedes me deducen a mí todos los meses los 4,000 empiras que me cobra la NE por luz eléctrica, ustedes me dicen que me lo deducen en el tiempo indicado, pero viene la NE y me dice que ustedes no me han hecho el débito a mí. ¿Cómo no me voy a molestar? Mira, Eric, le digo, si me vuelven a hacer eso y la banca me está diciendo que me hacen la deducción a tiempo y me vienen a cortar la luz, voy a denunciarlos. Le dije a Adelmi Padilla, y mencioné el nombre de la ingeniera Adelmi Padilla, si me vuelven a hacer esto de cortarme la luz cuando me han debitado el banco, el valor mensual, los voy a denunciar. Santo remedio, ya no me volvieron a cortar. Es que ocurren muchas cosas en el país. Entonces, en resumen, para usted, me gusta esa expresión también. Esa letra chiquita debe ser más grande. Usted lo que quiso decir, simplifiquen más en la banca ese asunto para que la gente comprenda y entienda mejor cuando quiere un negocio con el banco. Me parece. Yo creo que ese es un trabajo que estamos haciendo, lo estamos haciendo, pero ya ha ido mejorando mucho. Ha ido mejorando pero mucho, hay que mejorar más. Pero hay que mejorar más. Eso es un hecho. Ok, no, la autocrítica es fundamental. Bien. Una cosa en la Central de Información Crediticia, yo no sé, que me corrija, pero yo veía y yo decía, el Estado, por ejemplo, los pagadores, los morosos de la ENE, del SANAA, de todo eso, yo no sé si están en la Central de Información Crediticia. Están en los burós. En los burós privados. Están en los burós privados, pero no las centrales. Y las casas comerciales también. Pero diga usted, si el Estado, que es Estado y que regula la Comisión de Banco, fuera un proveedor de información a la Central de Información Crediticia, mire qué cosa más bonita, porque el banquero podría tener no solamente la información de los créditos, sino cómo paga la luz, cómo paga el agua. Y para el Estado eso sería una manera eficaz de cobrar, ¿sabe? Okay. Porque no va a tener que mandar la cuadrilla, ahí va a estar la información. Si el Estado se convierte en un usuario activo de la Central de Información Crediticia, puede extraer la información de las personas que le deben y de allí sacar la información. Ah, pues yo pensaba que estábamos en las centrales de información crediticia con los servicios públicos. Y en todo caso me va a explicar cuál es la diferencia entre un buró y la central de información crediticia. No, con gusto. Mire, como hay un tema de confidencialidad, la información que se proporciona, porque quien proporciona la información del crédito es el banco. El banco hace un envío todos los meses de su archivo de crédito a la Comisión Nacional de Banca y Seguros, que es un formato establecido y que se hace conforme a una norma, ¿no? Ese es, entonces, claro, la ley, como bien decía Evasio, establece la confidencialidad de la información del ahorrante y del crédito, ¿no? Los burós privados surgen posterior a la Central de Información Crediticia y dan servicios que son cobrados. O sea, si usted quiere tener acceso a TransUnion, bueno, tal vez no mencionar nombres, pero las centrales privadas, usted tiene que pagar por ellos. En el caso de la Central de Información Crediticia, no. ¿Ya? Entonces, son complementarias. Y que las casas comerciales, yo no estoy muy seguro si los servicios públicos, pero sí tiene que haber información en los burós de crédito privados sobre el cumplimiento de sus obligaciones con los servicios públicos, con las casas comerciales
y es una información complementaria. Ok, yo les aseguro que la hondureñidad hoy aprecia la información que le están brindando. Con todo gusto. Porque esa es la cotidianidad de uno, esto. No sé si Evasio quería agregarle. Sí, pero ya después de la pausa, Evasio, Muy bien. porque Muy bien. aquí no me perdonan. 9 de la mañana hay corte y Claro, hay que claro. cumplir con 6 pausas comerciales. ¿Cómo está el flujo de preguntas del público? De respuesta, muy bien. Muy bien, Muy bien. me encanta cuando Lucecita me dice eso. Solo me levanta el dedo y me dice, excelente, me dice. Pausa y volvemos. Redes Sociales es presentado por Ficosa. Deposita, suma y arranca en Ficosa. Deposita o incrementa 500 lempiras o más y participa por 6 carros Jetour nuevos. Gracias por sus mensajes. Moisés Pons escribe una reforma integral en todo el sistema, que nuestros congresistas definan por ley tasas fijas menores al 7% en los créditos para producción y microempresariales, para el acceso a la vivienda un 5%, solo así avanzaremos a la reducción de la pobreza y el desarrollo. Ochoa opina, el sector financiero privado representa un rol importante para el crecimiento económico de la nación, ya que apoya a las diferentes MIPYMES, dando la oportunidad para la juventud emprendedora que pueda salir adelante. Lo malo es que apoyan golpes de Estado y se adueñan de todo, dice Ismael Josué. Escribe, contribuye a la generación de empleo mediante el apoyo a nuevos negocios. Juan Carlos escribe, ¿qué implicaría directa o indirectamente para el ahorrante la eliminación de la central de riesgos? Rigoberto Toledo opina, promueve la inclusión financiera al acercar servicios a más hondureños. José Luis Moncada opina, la banca es el sector motor de la economía y es el que tiene la supervisión más rigurosa del gobierno. Es transparente, genera desarrollo, trabajo, impuestos. Otra opinión, el sistema financiero privado permite que miles de familias accedan a vivienda, educación y proyectos personales gracias al crédito formal, opina Patricia. Vamos a ver, Leonardo escribe, el sector financiero dinamiza la economía del país, promueve la inversión e impulsa al emprendedor, todo lo contrario a lo que Rixi quiere venir a proponer al país con falsas esperanzas. Dania Navas opina, un sistema mundial que ordena con reglas claras y confiable la salvaguarda y custodia de los dineros de los ahorrantes y es el garante de préstamos financieros con porcentajes justos a la población que es usuaria. La central de riesgos es parte de las reglas claras, es un historial, opinan los televidentes a través de X. Antes del cierre, vamos para acá. Perdón, solo nos va a llevar minuto y medio. Bueno, Solo nos va a llevar minuto y medio. Un ejemplo real de una persona con récord crediticio impecable. Usted y yo debemos saberlo. Yo que me tardo para pagar las mensualidades, voy a ponerle más atención todavía. ¿Qué pasa con este ejemplo real de una persona con récord crediticio impecable? bueno, la primera... Ya me lo va a decir. Eso tiene nombre. Solo que no le vamos a poner el nombre, pero es de un usuario de la banca. Es real. Es real, es real, es real. Ya en un ratito. Redes Sociales fue presentado por Ficosa. Deposita, suma y arranca en Ficosa. Deposita o incrementa 500 lempiras o más y participa por 6 carros Jetour nuevos. Miren, eso es lo que tenemos que buscar. Ya lo Para ser una persona con récord crediticio impecable. Este es un ejemplo, María Lidia. Sí, ese es un ejemplo, porque está en N, que quiere decir que pagó dentro N con 0 días de mora. Pagó en el día que tenía que pagar. Ahí no hubo mora. Sí. Y si yo 2 días antes del vencimiento de una cuota llego al banco y les digo, miren, he tenido, para no romper ese récord, he tenido este problemita, no les puedo pagar en la fecha que corresponde. Pues pide reestructuración. No, tiene pero es pedir. que... Es que el banco no le puede quedar como usted dejárselo en el limbo, porque acuérdese que esto trabaja de una manera automatizada. Ah, ok, muy bien, muy bien. Eso. Ahí, Porque o se paga en la fecha. No, acordémonos también que si usted paga la cantidad mínima, su crédito queda bien. No, claro. Eso sí. Claro. No, yo creo que es cuestión de estar en relación con su oficial de crédito, ¿verdad? Porque la actitud de la gente muchas veces es que cuando debe, rehuye, se aleja, en vez de acercarse, Sí. Entonces vuelve más problemático el No, asunto. sí. Ok, pasemos a otros roles de la banca. La siguiente gráfica, por favor, producción.
Mario quería hablar del ahorro, me parece. Claro, definitivamente. Vamos a esa gráfica del ahorro. Sí. Excelente, gracias, Renato. Sí, bueno, el gráfico... Ya la vamos a incluir. Perfecto. Sí, ya la vamos a incluir. Perfecto. Ya vamos a incluir. Sigamos. No, ¿hay una gráfica específica del ahorro? Sí, la primera. La primera. Después del Central de Información Crediticia estaba, ya le voy a decir a dónde está. Ahí. La siguiente, ahí. Depósitos del público. Ok. Ya estamos al aire, Mario. Muy bien. Bien, esta es una función básica de la banca en todas partes del mundo, que es captar el depósito, los esfuerzos de ahorro de las personas, de las empresas, del mismo gobierno, ¿no? Entonces, ahí tienen una serie de tiempo que empieza en el 21, hemos tomado septiembre porque es pues, la información que tenemos a la mano hasta septiembre del año 25, 22, 23, 24 y 25, están todos los años. Miren ustedes el comportamiento del ahorro. Pasó de 459 mil millones de lempiras, ¿ya? En el 21 a 708 mil millones de lempiras. El esfuerzo de ahorro es importante en la economía de Honduras y muestra la confianza que tiene el ahorrante. Es bueno mencionarles, en la banca hay 7.5 millones de cuentas de ahorro. O sea, prácticamente, claro, algunos tendrán más de una cuenta, pero en general son personas naturales más que todo. Ya hicieron ese estudio. ¿Cuántas tienen dos o tres cuentas, no? Sí, la verdad es que sí. O sea, 6.7 millones de cuentas son de personas naturales. Ok. ¿Ya? Y 7.5 millones son el total de las cuentas. Ok. Al menos, Renato, uno debería pensar que al menos 5 o 6 millones de hondureños tenemos una cuenta de ahorro. Sí. Eso se llama inclusión financiera. Sí. Es la forma de entrar al sistema financiero y desde ese momento uno financieramente entonces ya tiene un antecedente, ¿no? Eso es para nosotros la función básica de un sistema financiero, un sistema bancario que se cuida de que los depósitos que son de la gente, no son de los bancos. O sea, el ahorrante tiene acceso a través de sistemas tecnológicos. Ahora ya prácticamente la libreta ha caído un poco en desuso, ya, pero ahora está en su sistema de tecnología. Él va a encontrar, entrando a internet, cuáles son los depósitos que tiene y puede darle supervisión. Permítanme, Mario, esto merece una explicación. Sí. De haber pasado en el 2021 de 459.731 millones el ahorro de los hondureños a 707.924 millones en el 2025, ¿qué significa eso? Mejoró la economía, las remesas, están los hondureños ahora ahorrándolas en vez de gastarlas. Para que haya ese crecimiento en el ahorro en la banca es porque algún fenómeno económico se produjo. ¿Qué fue lo que se produjo? Yo creo que básicamente el ahorro depende del nivel de ingreso de la gente. Ok. O sea, en la medida que uno tiene más ingreso, uno puede cubrir sus necesidades básicas y que haya un excedente que lo ahorre. Entonces creo que son un conjunto de elementos. Yo podría mencionar las remesas, obviamente, que acuérdense que la remesa también entra a través del sistema financiero, claro. Y entra a una cuenta de ahorro. ¿Ya? O sea que la persona recibe su remesa, si quiere se lo lleva, si quiere lo deja depositado, ¿no? Esa es una fuente. La otra es el incremento del ingreso y el empleo. Si hay incremento en empleo e ingreso, pues la gente entonces tiene como ahorrar. Y yo diría que un elemento fundamental es la tasa de interés también. Si las tasas de interés que recibe el ahorrante son atractivas, cuando hablo de atractivo es que cubren al menos la inflación, que es lo que está pasando en este momento en nuestro país, que las tasas de interés pasivas, o sea, las que pagamos por depósitos, son más altas que el nivel de inflación. O sea, la gente entonces, su poder adquisitivo se incrementa a lo largo de los años. Sí. Y obviamente la confianza de que le van a ser devueltos sus ahorros.
todo eso son varios factores. El ahorro hay que cuidarlo, el ahorro hay que incentivarlo y esa es una de las funciones básicas. ¿Ustedes recuerdan aquella década De la banca. en que hubo problemas con 1, 2, 3 bancos, que la preocupación quedó latente, ¿no? Es decir, si fracasa un banco, todo mi depósito no me lo van a devolver, me van a devolver nomás un porcentaje. Por lo que es importantísimo un sistema financiero sólido y fuerte como el que tenemos, con una buena regulación, porque lo único que nos garantiza que ese banco no vaya a quebrar. Y en este momento es que cuando ustedes como asociación de instituciones bancarias ven con sentido académico, autocrítico, la banca nacional, no hay debilidad alguna como para pensar en el escenario más extremista de que va a quebrar un banco. No, yo le diría también a María Lidia que tiene una visión de todo el sistema. No, o sea, definitivamente la banca está bien capitalizada, es prudente, todo depende en épocas de poca liquidez. Obviamente las tasas de interés aumentan porque hay que captar, en épocas de mucha liquidez las tasas bajan. Es el costo del dinero. Me encontré con unos datos que me generaron mucha reflexión. Que el 36.0% de los adultos tiene alguna cuenta en un banco comercial. Fíjense bien, que en áreas urbanas la tenencia de cuentas es de 48.9%, en zonas como Tegucigalpa, San Pedro Sula, que en zonas rurales es de 27.0%, que entre personas con solo educación primaria la tenencia de cuenta es de 27.9%. Pero entre personas con educación superior, la tenencia de cuentas en la banca o en las cooperativas, la tenencia sube a 81.9%. Con educación superior, más capacidad y más rigor con el ahorro. Y el 12.9% de los adultos recibió un préstamo en los últimos 12 meses. Bueno, son datos de fuentes serias. Claro. Si ustedes contrastan con alguna, no hay problema. Pero abona lo que estamos debatiendo María Lidia y Evasio. Claro. Bueno, la verdad es que, como decía don Mario, esto es producto. Yo quiero también mencionar, la banca se ha ido para la tecnología, pero también ha bajado. Algo que a mí me encantó cuando apareció eran los agentes no bancarios. ¿Y qué significaban los agentes no bancarios? Pulperías dentro de los pueblos, es cierto, que se convertían en receptores de dinero y que extendían dinero a los clientes de los bancos. Entonces imagínese usted el riesgo que tiene que analizar ese banco. O sea, le voy a dar a un pulpero en un pueblecito la responsabilidad de que reciba dinero del público y estar haciendo el monitoreo de esas aplicaciones, ¿me explico? Entonces ahí usted se da cuenta que el banco toma riesgos por la bancarización. No, ya ha mejorado. Si ahorrar 1000 empiras hace unas 2 décadas en Honduras, tenía que venir uno del pueblo a Tegucigalpa o a San Pedro Sula. Lo que costaba. Claro, y es cierto. Ahora en los principales negocios, o tienes un cajero, o ahí tiene una transacción el banco con el dueño del comercio y a uno puede hacer trámites. No, son cosas que uno no puede obviar. Aquí quiero hablar de un producto que nosotros lo desarrollamos hace poco y que yo quisiera aprovechar sus clientes para decir. Hay un producto que se llama Pago QR. El Pago QR fue desarrollado para los microempresarios. La persona tiene en un código QR, ahí tiene sus datos de su cuenta, de la cual quiere debitar para pagar. Y el pulpero o el vendedor del mayoreo, lo único que va a tener que tener es otro QR de su cuenta. Y yo con mi celular, que todos tenemos un celular, porque el que nos gana son las compañías celulares, va a ir y va a hacer que se vean los 2 QR y ahí se abre la información mía y se abre la información del pulpero. Y ya con esa información lo único que me preguntan es ¿cuánto le querés mandar? 100 lempiras porque estoy comprando tomates y estoy comprando chile verde. Y con eso le entra el dinero al pulpero, ya no tiene que andar con el montón de billetes y que no tengo vuelto y que tengo vuelto, o que cuando termina la venta al final del día y quiere irse a su pailita, alguien lo asalta y le quita el dinero.
Eso yo quisiera verlo, pero masificado, porque lo vimos en Perú y es una belleza, es una manera de hacer que el dinero entre a la banca y circule más rápido. Solo permítame unos segundos porque esta es una buena noticia. Esta es una buena noticia. No puede ser que vayamos a elecciones generales con libertades restringidas, y máxime en el ambiente en que estamos. No puede ser. Estados Unidos, Europa, organismos multilaterales, cooperantes, nosotros mismos en Honduras estamos pidiendo al menos la suspensión temporal del estado de excepción para estos días de elecciones. Pues bien, 3 magistrados de la Sala Constitucional son favorables a la suspensión temporal del estado de excepción. Y 2, que dennos más tiempo para estudiar, que vamos a estudiar ese asunto. Las elecciones son el domingo. Wagner Vallecillo y Sonia Marlina Dubón. Pero en este momento recibo una información del oficial de información de una institución que se me pide, en otras palabras, el magistrado Wagner Vallecillo. ¿Tienen una foto de Wagner Vallecillo, por favor? El magistrado Wagner Vallecillo me está informando que él ayer entregó su posición a la Secretaría de la Sala Constitucional, admitiendo y decretando la medida cautelar de suspensión. En otras palabras, solo queda la magistrada Sonia Marlina Dubón en espera de que tome posición. El mundo del derecho, la comunidad del derecho, los organismos de derechos humanos nos están pidiendo, la Unión Europea, embajadores de otras latitudes, desde hace muchos días, que es inviable, que es contra toda norma democrática ir a un proceso electoral con libertades restringidas. Que entre las libertades restringidas que tenemos, ya las saben ustedes, pero hay que te pueden allanar en la madrugada a tu casa, o porque no sos del partido algún policía puede abusar, alguna autoridad puede abusar. Todos debemos sentirnos libres el día de las elecciones. Entonces, me alegra la posición del magistrado Wagner Vallecillo. Y espero que esa actitud la mantenga siempre en la Sala Constitucional. Y ahora solo demandamos de Sonia Marlina Dubón, que ha sido una profesional en el sentido de la palabra, una mujer estudiosa del derecho, y sabe que no podemos ir a elecciones con estado de excepción, que asuma la misma posición que están asumiendo sus compañeros de bancada, de la Sala Constitucional. Si Sonia asume la misma posición de los 4 magistrados, se tomará por unanimidad el fallo. Si Sonia vota en contra de los intereses del pueblo, si asume otra posición, eso va al Pleno y allá es donde lo van a decidir. Y hoy es martes, hoy es miércoles, perdón. Así, miren qué cosas. De la magistrada Sonia Marlina Dubón depende ahora si ella se va por esa línea de la suspensión del estado de excepción de manera temporal. Ya hay unanimidad en todos los magistrados. Si nos falla Sonia Marlina, porque un voto en contra nos ralentiza la decisión final allá en el Pleno de la Corte. Le habrá fallado Sonia Marlina a Honduras. Vamos a la pausa y enseguida, cuántas cosas más que hablar sobre el rol del sistema financiero nacional. Hemos hablado de los depósitos, de los ahorros. Venimos ahora con el crédito. Después de la pausa. Nota es presentado por Farmafácil. Todos los lunes Bienestar más 60. 30% de descuento para el adulto mayor, solo en Farmafácil. El periódico digital tunota.com destaca en su portada: observadores electorales, garantía para Honduras o último muro ante una crisis.
Entre otras notas, OEA pide elecciones limpias y democráticas en Honduras en sesión extraordinaria. Embajador argentino critica a Ochoa y recuerda fotos celebrando acto vandálico. Estas y más noticias en tunota.com. Hoy en Tu Nota fue presentado por Farmafácil. Todos los lunes, Bienestar más 60. 30% de descuento para el adulto mayor. Solo en Farmafácil. Vamos a presentarles un cuadro sobre la cartera de préstamos en el Sistema Financiero Nacional. Por favor, Sí. Evasio, Mario y María Lidia. Solo introduzco Dele usted. Ok. para que el auditorio vea. O sea, el año 21 es la misma serie que vimos para depósitos. La diferencia, en primer lugar, vean que el 21 es un año, digamos, muy conservador. Salimos de la pandemia, o sea, prácticamente es el año post-pandemia. 20 y 21 fueron los años críticos. ¿Ya? Pero miren ustedes entonces qué pasó. De 373 mil millones de lempiras, aquí incluye moneda nacional y moneda extranjera, ¿eh? Pasamos a 645 mil millones, o sea, se duplicó el crédito en un periodo de 4 años prácticamente, ¿no? Todo este crédito que, insistimos, proviene de la capacidad del ahorro del hondureño y de la buena administración del crédito, se va entonces a diferentes sectores, ¿ya? Sectores productivos, el mismo gobierno, o sea, la banca le presta al gobierno, a veces para proyectos de infraestructura, por ejemplo, al ENE también, ¿ya? Y le prestamos a las personas naturales y las personas jurídicas. Esa es mi introducción, no sé, María Lidia y Evasio, si quieren agregar algo al tema, y después entramos por sectores. Bueno, yo creo que esto lo que demuestra es que Honduras, después de la pandemia, la banca, tuvo el apoyo de políticas públicas, y eso hay que reconocerlo, para que pudiéramos entrar con un crédito robusto. Y ese crédito robusto, diría yo, don Mario es economista, que ha servido para que, a pesar de que tenemos algunos problemas estructurales, sin embargo, tenemos un crecimiento económico que en algunos casos es igual o mejor que otros países de Latinoamérica, ¿verdad? Hemos tenido crecimientos, quisiéramos todos que fueran mayores, pero hemos tenido crecimientos constantes. Pero yo tengo un dato que quiero que me lo rebatan, me lo contrasten o me lo acepten. Ahora que están hablando de créditos, ¿ha aumentado la morosidad? No. ¿No? No. Ok, lo descarto. ¿No ha aumentado la morosidad? No. Ok. Y si lo comparamos con otros países de Latinoamérica, usted va a ver Perú y Chile, muchísima más alta la mora que nosotros. Solo Chile, nosotros nos comparamos, Perú y Colombia, mora mucho más alta que la nuestra. Chile un poco más baja, pero la banca chilena es una banca que todos quisiéramos ser como ellos, ¿verdad? Tienen muchísimos años de existir y han tenido reglas bien estables, no importa el tipo de gobierno, las reglas siempre se han mantenido. Pero no, le cuento que los amigos del fondo, cuando llegan a la IVA, cuestionan este crecimiento, porque nos dicen, ¿y por qué crecen tanto? Si la economía está creciendo 4, ¿por qué ustedes están creciendo 18? ¿Ya? Y la respuesta de nosotros es porque estamos creciendo en sectores que sabemos que lo necesitan. No, inclusión. Vivienda, exacto. Inclusión financiera. Vivienda. Es decir, más gente claro, bancarizada. Exacto, Ok. vivienda, mi pyme, estamos bancarizando a la gente. ¿Por qué no vamos a los sectores específicos donde bien. crecen ustedes? Por favor. ¿sí? Lucita. Pero no tengo. No, ahí las tenemos, ahí tenemos las gráficas. Sí. Ahí tenemos las gráficas. Estas son cosas. Ah, bueno, sí. Por ejemplo, sector vivienda. Por favor, María Lidia. Sí, en el sector vivienda, por ejemplo, es bien, yo pienso que es hermoso saber que tenemos 101,000 viviendas que en este momento estamos financiando. Eso no significa que son las únicas viviendas que hemos financiado. En estos 4 años hemos financiado alrededor de 400,000. Entran y salen, porque ya sea que financiamos la prima, ya sea que financiamos al constructor, ya sea que financiamos, pero Las al mejoras, final las las mejoras. mejoras, pero claro, eso si usted lo viera acumulado, pero hoy por hoy en nuestra cartera de vivienda lo que tenemos es que vivienda, estamos financiando 101,916 viviendas. Y de los cuales, mire qué hermoso esto, vivienda social. 52%. Es el 52%. La mayor parte del pastel. 63,000 de las 101,000 es vivienda social. Y aquí hay que darle un gran mérito a los constructores,
porque los constructores son los que se la juegan primero poniendo la vivienda, ¿verdad? Sí. Después viene el banquero a financiar. Mire, por ejemplo, la clase media. La clase media son viviendas de tamaño interesante, pues. Estamos hablando de 3, 4 millones. Estamos hablando entre 2 y 5 millones. Y 5 ¿verdad? millones, sí. Y pues, estamos financiando 31.000 viviendas. Y de ahí la vivienda alta, que son 7.000 viviendas, pero contrario a otros ejemplos que siempre dicen, es que los más grandes se llevan todo el pastel. No, en este caso no se llevan todo el pastel, ¿verdad? Okay. ¿Tenemos otros sectores específicos? Tenemos Claro. la MIPYME. Este es importante Sí. y el tema me gusta, digamos, si me permite, Renato, y el auditorio, lo explico un poco más en detalle. A ver, en el caso del crédito a la micro, pequeña y mediana empresa, habemos varios actores, ¿no? Está el sector bancario, pero está también las cooperativas, están las que dan microcrédito, y todas conformamos el esfuerzo para dotar al micro, al pequeño y el mediano. Existen dos herramientas fundamentales además del crédito. Una es la garantía. Cuando usted va con un negocio muy pequeño y usted no tiene patrimonio, no tiene una casa, no tiene una garantía, entonces entra un fondo de garantías que es administrado privadamente, que se llama confianza, y pone entonces la garantía para que la persona pueda ir a su banco y diga, mire, yo tengo una garantía. Y esta garantía representa hasta el 50% del crédito. Sí. Entonces, ¿qué tenemos? Créditos de hasta 70.000 lempiras, es el promedio que garantizamos. Entonces, es una excelente herramienta de inclusión financiera. El otro elemento importante es Banprovi, ¿ya? Que es un banco de desarrollo, yo diría estatal, ¿verdad? O sea, vive de fondos del Estado, que son proporcionados por el Banco Central usualmente. ¿Qué pasa? En ese caso, son tasas más bajas, porque el Estado cobra tasas más bajas y por lo tanto podemos ir. Hay que fortalecer esa gestión de Banprovi porque en tiempos, digamos, de poca actividad económica ayuda mucho. Muy bien. Si mal no recuerdo, hay otro sector específico de hacia dónde se dirigen los créditos de la banca. No. Bueno, hablemos de las remesas. Hablemos de las remesas. Pero podemos hablar de... Está bien, está bien. Vamos bueno. con la remesa. Acuérdense que el tiempo está limitado. ¿Usted quería acotar algo sobre la gráfica anterior? Sí, Muy bien. Sobre todo con la primera, la de cartera de préstamos. ok. Bueno, por mientras la ubicamos, pero Una más. es que María Lidia mencionaba algo. Ahí. A veces algunos analistas e incluso a veces O aquí abajo, en esta. externos, siempre dice, bueno, ¿por qué crece tanto la cartera y todo? Explicábamos al inicio el rol de la intermediación financiera. Si observamos en la anterior, donde están los ahorros, todos los ahorros vimos que crecían, aquí está, crecen arriba del 10%, 13, 11.7, 14, 11.4 y así hasta llegar ahorita que vamos al 14.1. Ese mismo comportamiento vemos que pasamos a la anterior, a la siguiente. la de crédito. Ese mismo comportamiento se observa en la cartera, excepto en ciertos años. Acá puede incidir en el 2021 y lo que se proyecta en el 2025. Aquí pueden suceder varias cosas, pero creo que algo que hablamos de generar confianza en el ahorrante y también en el que emprende, en el que invierte. Quizás esos años donde está como el año político, a veces Sí. se da eso, pero la economía realmente, viendo el rol que cumple el sistema financiero, realmente que lo vemos con crecimiento en la cartera, con crecimiento en los depósitos y ambos se mueven con una confianza Y a propósito que usted del menciona Estado. confianza, así estrictamente y literalmente el significado de confianza, pero Mario mencionaba confianza. Óigame, esa es una herramienta, esa es una herramienta muy buena que yo creería debería tener más capital todavía. Definitivamente. Sí. Definitivamente. Bueno, una vez hablamos de eso, usted aquí en Frente a Frente. Claro, sí, sí. con usted, sí. Muy bien.
Vamos con otras gráficas, por favor, porque se acerca ya, estamos en la recta final. Estábamos con las remesas. Sí, exacto. Estábamos con las remesas. Bueno, el tema de las Ella es remesas. experta en remesas. Ah, bueno, porque recibe muchas. No, tiene un programa en AIVA que es ayuda al bueno. migrante. Yo pensaba que recibía muchas remesas de la familia. Bueno, no sé, del eso sí. migrante retornado. Ok. Y es nuestro programa de responsabilidad social y nosotros, toda la IVA y toda la banca, estamos bien comprometidos. Pero la remesa yo quisiera verla de dos maneras. Primero, la confianza, ¿verdad? Estamos hablando que gente que está afuera decide a través del sistema bancario mandar su remesa. Sí. Hay otras opciones a mandar remesas. Sin embargo, ellos nos han preferido a nosotros. Porque del total que se manda de remesa, el 90 y pico % viene a través del sistema bancario. Esa es una buena información. Hay varias opciones para enviar las remesas. O sea que la gente sigue escogiendo a la banca para el envío de remesas. La maleta. Sí, pueden haber las maletas o pueden Sí, haber... y las maletas, correcto. Así es, Pueden haber mil correcto. otras maneras. Pero mire cómo, y qué bueno que es para la economía. Porque al entrar al sistema bancario, entonces viene el banquero, lógico, y le ofrece la bancarización a ese beneficiario. Y comienzan a abrirse las cuentecitas de ahorro. Si usted va a observar en los bancos, hay unas ofertas de que usted puede abrir su cuenta estando allá. Solo haga un clic en su aplicación de banco tal y tiene su cuenta abierta, ¿verdad? Entonces, ¿qué ha significado eso? Y eso es parte del incremento también que hemos tenido, que el que está remesando ya no solamente manda el dinero para el consumo de la casa, sino que se están dando otros usos. Educación, salud, seguro. Eso nos ha encantado, ver que están comprando seguro, ¿verdad? Y fondos de pensiones. Mire qué interesante. Pero esa es una buena noticia, María Lidia. Así es que hasta hace superbuena unos noticia. años que decíamos de los remeseros, Sí. que las familias aquí se lo ocupaban para comprar televisores y electrodomésticos. correcto. Esta es una magnífica noticia. Es lindísimo, es lindísimo. Y por eso nosotros siempre decimos en la IVA, bueno, ya nuestros compañeros hondureños ya tienen muchos años de estar allá. Y se decía, no, van a dejar de mandar, desde antes, ¿verdad? Desde antes, no, porque se van a olvidar de Honduras. No, no se olvidan de Honduras porque Honduras les está facilitando mantener su conexión. Fíjese que ya nosotros no trajimos ese chart, pero ya hicimos un chart en donde tenemos que inclusive están contribuyendo socialmente a sus pueblecitos. Ya hay proyectos sociales y ya los ponen ahí. Entonces, este es un mensaje para los alcaldes, Sí. porque eso se da en otros países. ¿Y con el ¿verdad? ahorro? ¿Qué tal? ¿Cuál es la conducta del ahorro de los hondureños que envían remesas? Bueno, no es que ahí están, van creciendo. Van creciendo. Estamos en el 26% de las remesas quedan en una cuenta de ahorro. Magnífico. Muy bien. Hay que profundizar más si de esa cuenta de ahorro, cómo se mueve ese dinero, si se mueve para las otras áreas que yo le estaba mencionando, Sí. o si simplemente lo van sacando, puede ser. Pero no, construcción. Sí, para Pero Mandan mucho para mejora de sus viviendas. Y eso lo ve uno. Sí. Eso lo ve uno sobre todo en la parte rural. Sí, en el Cómo han sur hay mucho, mejorado en unas ciertas zonas las casas, Pero correcto. también le voy a y contar. el negocio. Y con el portón que dice Celtic de Boston. Sí, no. Yankee de Nueva York. Sí. A mí me agrada cuando miro eso. Claro. Ahora, pero usted mencionó algo ahí. Ahora que los bancos tienen sus APP y todo eso, están mandando dinero también Sí. para Para proyectos sociales de su comunidad. No, pero las APP que le llaman ustedes, ¿verdad? En los Sí, bancos. para Correcto. claro. Para sus Meten fondos de dinero ahí pensión. también Sí. los hondureños que envían remesas. Están abriendo sus No, fondos entonces de nos pensión. estamos reeducando. No, claro. Es que, ¿sabe qué? Ellos allá ven que el americano tiene, por ejemplo, y el español tienen sus fondos de retiro. Y ellos dicen, bueno, yo voy a comenzar a hacer mi fondo de retiro en Honduras. Igual para cuando regrese. Para Obvio, cuando regrese. claro, Ellos claro. están poniendo los pies para que cuando regresen ser un ciudadano que va a vivir con las mismas mejorías económicas que ya alcanzó en su experiencia. Solo permítanme ir a una nueva pausa comercial para retornar ya con la última información sobre el rol del sistema financiero en el desarrollo del país. Atentos. Crítico, pero con mucho respeto. Buenos días, me dicen. Independientemente que debe existir un ente veedor y regulador que supervise y vigile el desempeño de la banca privada,
¿Será posible este objetivo si el 80% del presupuesto de la operación de la comisión lo provee la banca privada y un 20% el Banco Central? Y pregunta, ¿quién financió la construcción del edificio donde se ubica la comisión? Entonces, ¿será posible que el conejo cuide las lechugas? Porque ese es otro tema histórico, sobre que ustedes tienen controlada la Comisión Nacional y que ustedes ponen a los, Ojalá. a los miembros de ahí. Bueno, miren cómo reaccionó Evasio. ¿Y a mí quién me puso? Dice Evasio. Está bueno. Fíjese que ni siquiera Y conocíamos dice, a Evasio, ¿verdad? ese Venía de tema, adentro. ese tema de política pública, de inclusión financiera es una utopía. Palabras bonitas pero sin hechos. Pero no existe, Renato. Solo es dorar píldora ante el temor que tiene fundamento. Pero no se nos debe confundir, la Comisión no está velando por políticas incluyentes. Pero aclaro y reitero, no se puede retirar la central de riesgo. No se deben cerrar las centrales de riesgo. Pero al final dice, muy buen programa, debería generar un proceso de seguimiento periodístico. O sea que, Vamos, qué bueno. Podemos venir cada 3 meses Excelente. a rendir cuentas. Quiten al ese pueblo. tabú de que el sistema financiero es el que coloca a los miembros de la Comisión Nacional de Banca y Seguros. No es así. No es así, No ¿verdad? es así, no es así. Usted sabe, ¿Ah? usted sabe. Lo que hacemos es recomendar, pero casi nunca ninguno. nos hacen caso. Mire, por ejemplo, ni Marcio Sierra, ¿quién lo puso a Marcio Sierra? Sí, Don no. Mel. Doña Almaluz. Doña Ethel. Doña Luz, ¿quién la puso? Así es. Sí, No, está claro. De eso se trata, Y de el hablar con la otro verdad. chico dijo que doña Xiomara, el otro, aquí dijo que doña Xiomara es Josiel. Yo por lo menos no conocía a Ok, Josiel. vamos con la contribución a la economía de Honduras del sistema financiero. Por favor, María. Bueno, este es un cuadro que nosotros lo hacemos cada mes y cada trimestre para poder saber quiénes somos dentro del contexto, la banca como industria, dentro de la economía, en forma directa. Y aquí lo que vemos es nuestra contribución a las familias, a las 22.000 familias que son nuestros empleados directos. Si nosotros agarramos el periodo de este gobierno, tenemos que son 50.900 millones de lempiras que hemos pagado en salarios, haciendo la acotación de que la banca deduce impuestos de los asalariados en forma permanente y ahí no hay un centavo que se vaya. Sí. Después tenemos otros impuestos y contribuciones, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Nosotros tenemos que pagar impuestos sobre bienes inmuebles, tenemos que pagar impuestos sobre los vehículos que tienen los bancos. Todo eso está metido dentro de esa cantidad que no es sí, exacto. Después tenemos por ahí el tazón. Y hable de montos también, hable de montos, Sí, porque eso al entonces, final es lo que ahí impacta en la tenemos gente que escucha. Acérquese, si quiere acérquese ahí. Sí, 2.797 millones de lempiras en 4 años. O sea que, perdón, María, son 1.000 millones de dólares anuales. La contribución de ustedes a la economía de Honduras. Directa, sin contar la contribución a través del crédito. Del crédito. Esto es directo. Estamos hablando de un poquito más de 25.000 millones de lempiras. Más de 1.000 millones de dólares anuales. Exacto, Ok. Exactamente. Ahora, interesante es honorarios profesionales. La banca contrata muchísima gente que nos vende conocimiento y acuérdense que los honorarios profesionales se les retiene un 12.5% que se le paga al Estado. Y cuando son extranjeros, que en muchos casos así es porque tenemos que comprar tecnología, cosas que son de avanzada, 25%. Y mire, nadie que viene quiere pagarlo, lo tiene que pagar uno, ¿verdad? Sí. Porque la gente dice, no, en mi país yo no tengo ese impuesto, así que páguelo usted. Así que vamos nosotros con el 25%. Publicidad, promoción y mercadeo. No es que estemos mencionándolo a usted, don Renato, no. pero miren, para poder vender y educar, porque eso es lo que hacemos, los 4,7 millones. Después tenemos en arrendamiento 6 millones. Servicios de comunicación, todo lo que es internet y demás, son los 2.900 millones. Aportaciones, y aquí yo creo que en las aportaciones están lo que su amistad le mandaba decir, que cómo es que la banca financia la Comisión Nacional de Banco. Eso está por ley, ¿verdad? ¿Con qué porcentaje? Lo que hay hoy ya es un porcentaje bien alto y le voy a contar por qué. Porque la manera en que la ley calcula, y aquí don Evasio nos puede decir, está basado en el tamaño de los activos y en el tamaño de los pasivos y ciertos activos.
porque la idea es que la comisión lo que está velando es por el riesgo mayor de los bancos que estén los pasivos. Y como los pasivos vimos que han crecido tanto, entonces ahí se paga sobre el monto de los activos que van creciendo. Ok. Y los activos han crecido más que la inflación, por lo tanto lo que estamos pagando. Y veo ahí donaciones y contribuciones voluntarias, 208 millones de lempiras, contribución especial Ley de Seguridad Poblacional, 1.522. ¿Qué es eso? Eso es la tasa de seguridad poblacional. Ah, bueno, pero esa sale de nuestro bolsillo, ¿no? Hay una parte hay una que la pagamos directamente. Ah, los ustedes bancos. la pagan. Sobre Como los desembolsos contribución, de préstamos. simplemente. Tenemos, por cada préstamo que damos, tenemos que pagar una tasa de Ah, eso. bueno, eso no lo sabía, ¿eh? Sí, pero nosotros, Eso no lo la sabía. banca, no el Sí. sujeto de demandante. crédito. Correcto. En mantenimiento y reparaciones, ¿a qué se refieren aquí? Aquí todo lo que los bancos tienen que contratar para mantener. 1.678 millones, servicios públicos pagan, ¿cuánto pagan en servicios públicos? 1.678. No, en servicios públicos, En mantenimiento 1.678. son- sí, Y en mantenimiento y reparaciones más de 5.000 millones. Sí. Y este es el impuesto sobre la renta. ¿Cuánto pagan de impuestos sobre la renta? 16.352. El acumulado, ¿eh? El En acumulado. acumulado, O sea sí. que anual estamos hablando de más de 4.400 millones de lempiras. Sí, Sí. sí. Ahora, le quiero hacer, si nosotros agarráramos la misma gráfica de las utilidades de los bancos, en este mismo periodo se ganó alrededor de 35.000 millones de lempiras. Pero usted pagó 16.352. Quiere decir que pagó alrededor del 40 y pico % al Estado. Ok. Bueno, interesante. Vamos a la última pausa comercial. Hay otra contribución que yo les decía a ellos con los POS, que antes en las pulperías de la zona rural, no digamos, aquí en Tegucigalpa, no es que mire, si utilizamos eso, dice, para tarjetas de crédito, nos cobran un recargo, dice, y entonces mejor págueme en efectivo. No, pero ahora estoy viendo yo esas herramientas en casi todos lados. Y el que ya no las tiene se queda atrás en el negocio. Si yo les contaba de Támara, las ferreterías, la de mi amigo Daniel, ya con POS puede pagar usted. Y en algunos comercios ahí también. Sobre esto decía Mario, para el mensaje final después. No, yo más bien, Evasio, creo que es un tema que él lo del conoce POS. muy bien. Sí, Sí, todo lo que es tecnología en medios de pago. Ok. Y sobre todo la contribución que da a la economía en cuanto a facilitar el movimiento económico. Como Sí. decía usted, los negocios más pequeñitos ya tienen la facilidad de que el cliente les compre y les pague con un POS, y lo otro es la facilidad del Estado como tal de captar impuestos. Sí. ¿Por qué? Porque esos consumos o esas compras que se hacen mediante estos medios de pago, inmediatamente queda capturado Claro. ese impuesto, que es diferente Claro. a que la gente ande el dinero en la Claro. bolsa. Bueno, llegamos al momento del mensaje final. Comienzo con María Lidia Solano. María Lidia. Bueno, yo creo que las personas que nos han escuchado se han dado cuenta que AIVA, su misión es proteger el ahorro y su misión es ser un vocero creíble, ¿verdad? En la página de AIVA hay un espacio para que entren preguntas que nosotros vamos a contestar de una manera neutral. Pero hoy ha quedado demostrado algo. Hoy ha quedado demostrado. Yo sé que ustedes publican sus estados de cuenta y Eso todo. es importante. Pero miren, en la medida que se abran para conectarse de esta manera con el público, yo les aseguro que algunas percepciones de la gente van a cambiar por aquello que esas percepciones son producto del prejuicio histórico o de algunas voces disonantes con el sistema y con los valores democráticos que defendemos nosotros. Pero son buenas estas prácticas, conectarse con el público directamente. ¿Eh? De acuerdo. Sí. Bueno. Unos segunditos y después Mario. Bueno, yo creo que para la IVA es transparencia, buscar que Claro. esas regulaciones que obligan a la transparencia las estemos cumpliendo, que el usuario financiero cada día entienda mejor y Muy bien. responderle. Mario Sí. Agüero como vicepresidente de AIVA. No, muchas gracias, Renato. Bueno, ha sido magnífica experiencia estar en el programa y poder tener esta audiencia que es importantísima. Tal vez viene un nuevo periodo de gobierno. Esperaríamos que los funcionarios que se nombren para regular, para la autoridad que fija la política monetaria, cambiaria y crediticia,
sean idóneos, sean autónomos y que sean muy profesionales. Muy bien, les agradezco, ¿Ya? Evasio. Y agradecemos Gracias. a Renato Gracias. siempre su cortesía. Gracias, Y Mario. estamos a la orden. Gracias, Mario. Gracias, María Lidia. A todos, buenos días.